Invité a mi familia a una lujosa cena de Navidad. Ese día, me abandonaron y cenaron juntos en otro sitio. Cené sola, llorando, hasta que mi nieto entró al restaurante y me dio un sobre. Al abrirlo, la llave y la prueba de ADN lo cambiaron todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Pasé 3 días preparándome para lo que pensé que sería nuestra primera cena navideña juntos en años. La reserva en Leonard Dana no era barata, $800 por nuestra mesa, pero no me importó. A los 68 años, había aprendido que pasar tiempo con la familia vale cualquier precio. O eso creía. No se me escapó la ironía de esforzarme tanto por reunir a personas que apenas toleraban mi presencia el resto del año. Pero Harold ya llevaba 6 meses sin estar presente y las fiestas se me hacían insoportables sin él. Necesitaba a mi familia a mi lado, necesitaba sentir que aún le importaba a alguien. Elegí mi atuendo con cuidado esa mañana, el vestido azul marino que Harold siempre decía que resaltaba mis ojos, el collar de perlas que me había regalado por nuestro 40º aniversario. Me temblaban ligeramente las manos al abrochar el broche. Me dije a mí misma que era emoción, no ansiedad, pero en el fondo, sabía que no era así. Las llamadas empezaron a llegar sobre las 3, justo cuando me preparaba para ir al restaurante. Mamá, lo siento mucho. La voz de Sara sonaba empalagosa por teléfono. Emma se enfermó y no podemos arriesgarnos a exponer a todos. ¿Lo entiendes, verdad? Mi hija había perfeccionado ese tono con los años, ese que sonaba cariñoso pero se sentía despectivo. Emma era mi nieta, la menor de Sara y supuestamente mi orgullo, aunque no la había visto en meses. Claro, cariño, me oí decir. ¿Puedo ayudarte en algo? No, estaremos bien. Lo dejamos para otra ocasión. Lo dejamos para otra ocasión. Como si las cenas familiares fueran partidos de tenis que se podían reprogramar cuando convenía. 20 minutos después, mi hijo Michael me llamó. Mamá, escucha. Estoy atrapado en la oficina. Este trato se está desmoronando y necesito quedarme a arreglarlo. Ya sabes cómo es. Yo sabía cómo era. Los tratos de Michael siempre fueron más importantes que su madre. Lo habían sido durante 30 años. ¿Y qué hay de Jennifer y los niños?, pregunté, refiriéndome a su esposa y a mis otros nietos. De hecho, están ayudando a Sara con Emma. Ya sabes, intentando mantener a los niños entretenidos mientras está enferma. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Están todos juntos? Una pausa. Bueno, sí, pero solo por unas horas. Nada planeado ni nada. Nada planeado. Cierto. La última llamada fue de mi hijo menor, David. Su excusa fue la más ingeniosa hasta la fecha. Su coche se había averiado y la AAA no pudo llegar hasta él en horas. Estaba varado. Lo siento mucho. Quizás la próxima vez. Estaba sentada en mi sala, todavía con mi vestido azul marino, mirando el teléfono. 3 niños, 3 excusas, todos nacidos con 1 hora de diferencia. La coordinación era casi impresionante en su crueldad. Pero ya había pagado la reserva. Ya llevaba el vestido puesto, y estar sola en mi apartamento me sentía peor que estar sola en público, así que fui al restaurante de todos modos. Leonard fue todo lo que esperaba, elegante, acogedor, lleno de familias celebrando juntas. La anfitriona me miró con pena apenas disimulada cuando le expliqué que sí, que solo estaría yo en la mesa para 6. ¿Prefiere una mesa más pequeña?, preguntó con dulzura. No, dije con voz más firme de lo que sentía. Déjalo como está. Pedí vino primero, una botella del Burdeos que a Harold le encantaba. El camarero no comentó que evidentemente estaba bebiendo solo, lo cual agradecí.
Pedí entrantes que no podía permitirme platos principales, intentando llenar la enorme mesa de comida, ya que no podía llenarla con gente. El punto de quiebre llegó cuando vi a una familia en la mesa de al lado, 3 generaciones riendo juntas compartiendo historias. La abuela, claramente apreciada, era el centro de todo. Entonces las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas al principio, luego imposibles de contener. Me estaba secando los ojos con la servilleta de tela cuando oí pasos apresurados. Hugo irrumpió por las puertas del restaurante con su rostro de 17 años enrojecido por el frío y algo más, ira, tal vez, o determinación. Abuela Dela. Su voz resonó por todo el restaurante y varios comensales levantaron la vista. Zigzagueó entre las mesas, ignorando las protestas del maitre, hasta que llegó a mí. Llevaba el pelo oscuro despeinado y el abrigo medio abotonado, como si se hubiera vestido con prisa. Hugo. Me levanté confundida. ¿Qué haces aquí? ¿No estás con tu madre y los demás? Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido varias cuadras. En la mano llevaba un sobremanila, grueso y de aspecto oficial. Sus ojos brillaban con lágrimas que intentaba contener. Tenía que encontrarte, dijo con la voz ligeramente quebrada. No podía permitir que te hicieran esto nunca más. ¿Hacer qué, cariño? ¿De qué estás hablando? Echó un vistazo al restaurante y luego volvió a fijarse en el sobre que tenía en las manos. Están todos juntos, abuela. En Romanos, a 3 cuadras de aquí. Llevan semanas planeándolo. Me temblaban las rodillas. Me hundí en la silla. ¿Planeando qué? Hugo apretó la mandíbula de una forma que me recordó dolorosamente a Harold cuando estaba enojado. La cena no era el plan. Necesitaban que te quitaras de en medio esta noche porque... Levantó el sobre. Por esto. Lo miré como si fuera a morderme. ¿Qué es? Es del abogado del abuelo Harold. Llegó hoy a casa de mamá. Su voz se volvió un susurro. Es su testamento, abuela. Y hay algo más. Se sentó pesadamente en la silla a mi lado, la que debería haber sido de su madre. Me hicieron acompañarlos a casa de Romano, dijeron que era una reunión familiar para cuidar el futuro de la abuela Dela. Pero cuando el abogado empezó a leer, las manos de Hugo temblaban mientras colocaba el sobre en la mesa entre nosotros. Todo es tuyo, abuela. La casa en el norte, las inversiones, todo. El abuelo te lo dejó todo. El restaurante parecía desvanecerse a nuestro alrededor. ¡Qué maravilla, cariño! ¿Pero por qué iba a molestar a todos? O sea, soy su viuda. Porque les han estado diciendo a todos, incluyéndome a mí, que el abuelo les dejaba la mayor parte. Mamá planeaba renovar la casa del norte. El tío Michael iba a usar las inversiones para su negocio. El tío David iba a vender una parte para saldar sus deudas. Se me secó la boca. ¿Cuánto tiempo llevan sabiendo del testamento? Meses, dijo Hugo en voz baja. Quizás más. Pero hay más, abuela. Hay algo más aquí que no quieren que veas. Metió la mano en el sobre y sacó lo que parecían ser resultados de laboratorio. Es una prueba de ADN, abuela. El abuelo se la hizo antes de morir. Tomé los papeles con manos temblorosas, entrecerrando los ojos ante el lenguaje científico que no entendía del todo. Pero algunas cosas estaban bastante claras. La prueba comparaba el ADN de Hugo con el de mi familia. No entiendo, susurré. La voz de Hugo apenas se oía. En realidad no soy tu nieto, abuela Dela. No soy el hijo biológico de mamá. Me adoptó cuando tenía 2 años, pero nunca te dijo la verdad. Me ha estado usando todos estos años para sacarte dinero a ti y a tu abuelo, fingiendo que soy de sangre. Los papeles volaron de mis manos al suelo.
La copa de vino se volcó y un líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, se desmoronaba a mi alrededor. Pero al mirar a Hugo, este chico que había corrido por las calles para encontrarme, que había elegido la verdad sobre las mentiras que lo habían sostenido durante 15 años, me di cuenta de que algo más estaba comenzando. Algo que por primera vez en años podría ser real. Hugo me ayudó a ir al baño, donde me eché agua fría en la cara e intenté procesar lo que me acababa de decir. Mi reflejo en el espejo parecía mayor que mis 68 años, el maquillaje cuidadosamente aplicado ahora estaba surcado de lágrimas. Pero mis ojos se veían diferentes de alguna manera. Despiertos quizás por primera vez en años. Cuando volvimos a la mesa, le di de comer a Hugo mientras me contaba toda la historia. Su voz sonaba firme, como si hubiera guardado este secreto durante tanto tiempo que compartirlo finalmente fuera un alivio. La oficina del abogado no se parecía en nada a lo que esperaba. Empezó a picotear la cesta del pan. El señor Peterson tenía un enorme escritorio de caoba y un montón de libros legales por todas partes. Mamá, el tío Michael y el tío David estaban sentados allí con una mirada de confianza, como si ya supieran lo que iban a heredar. Me serví otra copa de vino con las manos más firmes. ¿Cuánto tiempo hacía que sabían de la lectura del testamento? Mamá recibió la llamada hace 3 semanas. Montó un numerito sobre lo triste que era tener que lidiar con los asuntos del abuelo, pero se notaba que estaba emocionada. No dejaba de hablar de lo que podíamos hacer con la casa en el norte del estado, de cómo necesitaba una reforma, de cómo podríamos convertirla en algo realmente especial. La casa en el norte del estado. Harold y yo la compramos hacía 30 años como nuestro sueño para la jubilación. Pasábamos todos los veranos allí, leyendo en el porche, nadando en el lago, planeando nuestros años dorados juntos. La idea de que Sara la destripara y la convirtiera en una joya me revolvía el estómago. ¿Y luego qué pasó en el despacho del abogado? Hugo tomó un sorbo de agua antes de continuar. El señor Peterson empezó a leer el testamento, y al principio todo parecía normal. Pequeños legados a organizaciones benéficas, algunos objetos personales para los niños. Pero luego llegó a lo importante. La casa, las inversiones, las cuentas de ahorro y todo, absolutamente todo, te lo dejaban a ti. Podía imaginarme la escena. Mis 3 hijos sentados allí, con sonrisas de confianza desvaneciéndose poco a poco al darse cuenta de que su herencia no llegaría. La cara de mamá palideció por completo. Hugo continuó. El tío Michael empezó a discutir con el abogado, diciendo que debía haber algún error, que el abuelo les había prometido cosas. El tío David se quedó allí sentado, boquiabierto. ¿Qué dijo el abogado? Fue muy profesional, pero firme. Dijo que el testamento era muy claro y se había actualizado solo 6 meses antes de la muerte del abuelo. Todo le corresponde a usted con una excepción. Si algo le sucede, todo le corresponde a sus nietos por igual. Se saltó por completo la generación intermedia. Eso sonaba como Harold. Siempre me había protegido, a veces más de lo que creía. Incluso muerto velaba por mis intereses. Pero entonces el señor Peterson sacó otro sobre. La voz de Hugo bajó. Dijo que el abuelo había dejado instrucciones específicas sobre cuándo abrirlo. Solo debía abrirse si había alguna disputa sobre el testamento o si alguien cuestionaba la legitimidad de las relaciones familiares. Mi corazón empezó a latir con fuerza de nuevo. La prueba de ADN. Cierto. El señor Peterson dijo que el abuelo estaba preocupado por algunas cosas que había oído en reuniones familiares. Gente hablando de dinero, haciendo planes. Quería asegurarse de saber exactamente quién era realmente familia y quién no. Recordé nuestras últimas cenas familiares antes de que muriera Harold. Había estado más callado que de costumbre, observando a todos con más atención. Supuse que era solo el cáncer lo que lo cansaba.
Pero tal vez había estado viendo cosas que yo, por mi confianza, no notaba. Así que el abogado abrió el sobre allí mismo. Hugo asintió. Los resultados de ADN mostraron que no tengo parentesco biológico con nadie en esa habitación. Ni con mamá, ni con los tíos, ni contigo. Y había una carta de un investigador privado que el abuelo había contratado. ¿Investigador privado? Sí. Al parecer, mamá llevaba 15 años mintiendo sobre mi adopción. La historia que les contó a todos, que yo era hijo de un primo lejano que murió en un accidente de coche, era pura invención. Me ayudó a conseguir una adopción informal de una madre adolescente que no podía quedármela. No hay ningún lazo de sangre con tu familia. Me recosté en la silla, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Pero por qué mentiría sobre eso? La risa de Hugo era amarga, demasiado vieja para sus 17 años. Dinero, abuela, siempre se ha tratado de dinero. Mamá se dio cuenta pronto de que a ti y al abuelo les encantaban las historias tristes, sobre todo las que involucraban niños. Así que creó la historia triste perfecta, el sobrino nieto huérfano que necesitaba un hogar amoroso. Todo empezó a encajar. Todas esas veces que Sara había llamado pidiendo ayuda con los gastos de Hugo, su ropa escolar, su equipo deportivo, los campamentos de verano, las clases particulares. Yo había firmado cheque tras cheque, feliz de ayudar a mi nieto a tener oportunidades. ¿Cuánto crees que obtuvieron de nosotros a lo largo de los años?, pregunté. El informe del investigador incluía cifras. Solo por mis gastos, escuela, ropa, actividades, facturas médicas, probablemente cerca de $200.000 en 15 años. Pero eso no incluye todo lo demás. ¿Qué más? Hugo dudó como si temiera hacerme más daño. Las veces que mamá te dijo que tenías problemas de memoria y necesitabas ayuda con tus finanzas. Los préstamos que el tío Michael necesitaba para sus negocios. Las deudas de juego del tío David que supuestamente eran emergencias familiares. Cada revelación era como un peso más en mi pecho. Llevaban años, décadas, planeándolo. Abuela, mamá me enseñaba qué decir cuando los visitábamos a ti y al abuelo, cómo mostrarme agradecida, cómo mencionar las cosas que necesitaba, cómo hacerte sentir importante y generosa. Pensé que eran cosas normales de familia hasta esta noche. Miré a ese muchacho, a ese joven, que no era mi nieto, pero que había arriesgado todo para decirme la verdad. ¿Qué pasó después de que el abogado terminó de leer? Se volvieron locos. Mamá empezó a gritar que debía haber algún error. Que el abuelo estaba senil cuando redactó el testamento. El tío Michael estaba hablando por teléfono con su abogado antes siquiera de que saliéramos de la oficina. El tío David no paraba de decir, esto no es justo, una y otra vez. ¿Y tú? Yo. Hugo me miró fijamente a los ojos. Me quedé allí pensando en todas las veces que me abrazaste y me dijiste que me querías. Todas las tarjetas de cumpleaños con dinero, los regalos de Navidad que ni siquiera podías permitirte, como siempre me preguntabas por mis notas y mis amigos como si de verdad te importara. Y me di cuenta de que aunque no tengamos sangre, has sido una abuela más auténtica para mí que cualquier otra persona de esa familia. Se me hizo un nudo en la garganta. Hugo. Ni siquiera se dieron cuenta de que me fui. Estaban demasiado ocupados planeando cómo impugnar el testamento, cómo demostrar la incompetencia del abuelo, cómo conseguir lo que creían merecer. Mamá ya hablaba de contratar a su propio abogado. Así que viniste aquí. Tomé el metro y corrí las últimas 8 cuadras. No podía dejar que te hicieran esto más, abuela. Ya has estado bastante sola. Miré a Hugo desde el otro lado de la mesa, su rostro serio todavía estaba sonrojado por haber corrido a través de la fría noche para encontrarme. Sentí algo que no había experimentado en meses. No solo amor, sino esperanza. Quizás la verdadera familia no se trataba de sangre, después de todo.
Quizás se trataba de estar presente cuando importaba. Pero al extender la mano para apretarle la suya, no pude evitar la sensación de que las revelaciones de esta noche eran solo el principio. Si mis hijos habían estado mintiendo sobre Hugo durante 15 años, ¿qué más habían estado ocultando? Y lo que es más importante, ¿qué más estaban dispuestos a hacer para apoderarse del dinero de Harold? El viaje en taxi a mi apartamento fue tranquilo, ambos absortos en nuestros pensamientos. Hugo estaba agarrando el sobre Manila como si contuviera explosivos, lo cual, en cierto modo, supongo que era cierto. Cada pocas cuadras me miraba con expresión preocupada, como si temiera que de repente decidiera que él también era el enemigo. «Puedes quedarte a pasar la noche», le dije al llegar a mi edificio. «Mañana lo solucionaremos todo». Él asintió agradecido. Mamá probablemente se esté preguntando dónde estoy ahora. Deja que se pregunte. En mi pequeño apartamento preparé té mientras Hugo se sentaba a la mesa de la cocina, permitiéndose por fin relajarse. Parecía tan joven bajo la tenue luz, demasiado joven para cargar con el peso de los secretos que había estado guardando. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté poniéndole una taza delante. Me refiero a que no tienes parentesco con nosotros. Hugo rodeó la taza caliente con las manos, mirando fijamente el vapor. Llevo años sospechándolo, pero solo lo supe con certeza esta noche. Siempre había pequeños detalles que no cuadraban. ¿Cómo qué? Principalmente cosas médicas. Cuando tenía 12 años necesité una cirugía de apéndice. Los médicos no paraban de preguntar sobre mi historial médico familiar, y mamá ponía cara de pánico cada vez. Inventaba historias diferentes. A veces decía, mis padres biológicos murieron demasiado jóvenes para conocer su historial médico. Otras veces afirmaba que heredé ciertos rasgos de tu familia, pero sus historias nunca coincidían. Pensé en todas las veces que miré a Hugo y me maravillé de lo diferente que era del resto de nosotros, su pelo oscuro cuando todos éramos rubios, su estatura cuando éramos promedio, su talento artístico cuando nadie más en la familia podía dibujar una línea recta. Y luego estaba la forma en que hablaba de mi adopción cuando creía que no la oía. Hugo continuó, estaba hablando por teléfono con el tío Michael o el tío David, y yo captaba fragmentos de conversaciones, cosas como, siempre y cuando no se entere, o está funcionando mejor de lo previsto. Eso debe haber sido aterrador para un niño. Al principio fue más confuso que aterrador. No entendía qué planeaban ni por qué importaba que descubriera mi adopción. Muchos niños son adoptados, ¿verdad? Pero a medida que fui creciendo, empecé a notar el patrón. ¿Qué patrón? Hugo tomó un sorbo de té antes de responder. Cada vez que tú y el abuelo eran generosos, cada cheque de cumpleaños, cada regalo de Navidad, cada vez que pagabas por algo que necesitaba, mamá me ponía una cara de satisfacción, como si hubiera logrado algo. Y siempre se aseguraba de que llamara para agradecerte personalmente. Me enseñó exactamente qué decir para que te sintieras bien por ayudar. Me dolía el corazón al pensar en este niño pequeño, al que le enseñaban a manipular a quienes lo amaban. ¿Entendiste lo que estaba pasando? La verdad es que no. No hasta que fui mayor. De pequeña pensaba que así funcionaban las familias. Pero alrededor de los 13 o 14 años, empecé a prestar más atención a cómo mamá hablaba de dinero. Cómo calculaba sus peticiones de ayuda. Cómo me llevaba con ella cuando quería pedirles algo a ti y al abuelo. Ella te usó como palanca emocional. Exactamente. Me hacía ponerme el uniforme escolar cuando la visitábamos y quería hablar de la matrícula. Se aseguraba de que mencionara si necesitaba ropa nueva o equipo deportivo. Incluso me decía que me pusiera triste si planeaba pedir dinero para alguna emergencia. Dejé mi taza de té con más fuerza de la que pretendía, con la ira creciendo en mi pecho. Eso es despreciable. Lo peor fue que de verdad me encantaba pasar tiempo contigo y con el abuelo. No eran sentimientos fingidos,
aunque las circunstancias estuvieran orquestadas. Ustedes dos eran los únicos adultos en mi vida a quienes parecía importarles lo que yo pensaba y sentía, no solo lo que podía hacer por ustedes. Eso me rompió algo por dentro. Este muchacho había estado hambriento de afecto genuino mientras era utilizado como herramienta de manipulación financiera. Hugo, cariño, necesito que sepas que nuestro amor por ti nunca estuvo condicionado a si eras pariente biológico nuestro o no. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. Esperaba que fuera cierto, pero no estaba seguro. Llevo años preguntándome si aún te importaría si supieras la verdad. Bueno, ahora lo sabes. Nos sentamos en un cómodo silencio durante unos minutos, mientras ambos procesábamos la enormidad de lo que se había revelado. Entonces Hugo volvió a hablar, en voz más baja. Hay algo más que necesito contarte esta noche. Algo que sucedió después de que salí de la oficina del abogado. ¿Qué? No fui directo a buscarte. Primero volví a casa de mamá a buscar algunas cosas. Pensé que tal vez podría evitar la confrontación. Simplemente desaparecer un rato hasta que se calmaran las cosas. Pero ya estaban allí y tramaban algo. Se me encogió el estómago. ¿Qué clase de plan? Estaban en conferencia telefónica con un abogado que conoce el tío Michael. Hablaban de cómo impugnar el testamento, pero no solo por la capacidad mental del abuelo. Quieren impugnar mi derecho a la herencia como heredero fraudulento. ¿Qué significa eso? Las manos de Hugo temblaron levemente al dejar su taza de té. Significa que planean echarme a perder para salvarse. Quieren argumentar que como no soy familia, cualquier regalo o dinero que tú y el abuelo me dieron a lo largo de los años se obtuvo con engaños. Creen que si pueden demostrar fraude, pueden anular partes del testamento. La crueldad me dejó sin aliento. Están dispuestos a destruir a un chico de 17 años para conseguir dinero. La cosa empeora, abuela. También hablaban de declararte incompetente. ¿Qué? El tío Michael decía que tu falta de criterio al seguir apoyándome después de enterarse de la verdad sobre mi adopción podría ser evidencia de una capacidad mental disminuida. Creen que si pueden demostrar que no estás mentalmente capacitado para administrar tu herencia, pueden ser nombrados tus tutores y así controlar el dinero. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Mis propios hijos no solo estaban dispuestos a robarme. Estaban dispuestos a destruir mi autonomía, mi dignidad, mis relaciones, cualquier cosa que se interpusiera entre ellos y el dinero de Harold. ¿Te vieron escuchando? No, estaba en mi habitación con la puerta entreabierta. Pero escuché lo suficiente para saber que se reunirán con el abogado mañana por la mañana para iniciar el proceso. Mamá hablaba de buscar médicos que testificaran sobre tu estado mental. El tío David estaba investigando las leyes de tutela. Y el tío Michael ya estaba calculando cómo dividir la herencia una vez que la tengan bajo su control. ¿Y tú qué? ¿Qué te pasa en su plan? La sonrisa de Hugo era amarga y demasiado madura para su edad. Me convierto en la víctima de la que te protegen. El estafador que manipuló a una pobre anciana para quitarle su dinero. Planean presentarse como los niños cariñosos que descubrieron el fraude e intervinieron para salvar a su madre de una mayor explotación. Lo hermoso de tocar fondo, me di cuenta, es que finalmente perdiste el miedo a caer. Mis hijos se habían revelado capaces de cualquier traición, cualquier crueldad al servicio de su avaricia. No les quedaba nada que pudieran arrebatarme excepto mi dignidad. Hugo, dije con voz más firme que en toda la noche, ¿te parecería ayudarme a ganarles en su propio juego? Por primera vez desde que irrumpió en el restaurante, Hugo sonrió, una sonrisa sincera, llena de esperanza y determinación. Sentiría que finalmente alguien en esta familia está luchando. Bien, dije buscando la libreta de direcciones de Harold, porque mañana vamos a visitar al señor Peterson nosotros mismos, y luego iremos a esa casa en el norte del estado a ver qué otras sorpresas nos habrá dejado Harold.
Lo que no le dije a Hugo fue que ya estaba tramando un plan para darles a mis hijos exactamente lo que se merecen, y que no me haría falta rebajarme a su nivel. Harold siempre había ido 3 pasos por delante de todos los demás. Si conociera a mi esposo, esta herencia era solo el comienzo de la protección que había construido a mi alrededor. Era hora de averiguar qué más había estado planeando. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en meses. Hugo seguía dormido en mi sofá, acurrucado bajo la vieja manta de Harold, con aspecto sereno por primera vez desde que lo conocía. Preparé café en silencio y llamé a la oficina del señor Peterson en cuanto abrió. Señora Holloway, dijo su secretaria con cariño. El señor Peterson esperaba tener noticias suyas. ¿Puede venir esta mañana? Tiene algunos documentos adicionales que su esposo dejó con instrucciones específicas sobre cuándo entregarlos. ¿Más documentos? Harold sí que lo había planeado todo. Hugo se movió mientras me vestía, incorporándose y frotándose los ojos como un niño confundido. Por un instante pude ver al niño que era cuando Sara lo trajo por primera vez, dulce e inseguro, esforzándose por complacer a todos. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Como si hubiera dormido por primera vez en años, dijo. Y yo sabía exactamente lo que quería decir. Tomamos un taxi hasta la oficina del señor Peterson, un modesto edificio en el centro que había sido el bufete de abogados de Harold durante más de 30 años. El propio Peterson probablemente tenía casi mi edad, con una mirada amable tras unas gafas de montura metálica y la paciencia de quien ha pasado décadas ayudando a familias a superar sus peores momentos. Señora Holloway, dijo poniéndose de pie al entrar en su despacho. Y usted debe ser Hugo. Su abuelo hablaba mucho de usted. Hugo pareció sorprendido. ¿En serio? Ah, sí. Estaba muy preocupado por su bienestar. De hecho, es parte de la razón por la que estamos aquí hoy. El señor Peterson nos indicó que nos sentáramos. Su esposo dejó instrucciones muy específicas sobre la documentación adicional que debía compartirse si alguien intentaba impugnar el testamento o cuestionar las relaciones familiares. Sacó otro sobre Manila, más grueso que el que Hugo me había traído anoche. Estos documentos no formaron parte de la lectura formal del testamento porque Harold esperaba que no fueran necesarios. Pero dado lo que pasó anoche con sus otros hijos, creo que es hora de que los vea. Me temblaban las manos al abrir el sobre. Dentro había fotografías, extractos bancarios, registros telefónicos y lo que parecían transcripciones de conversaciones. Harold contrató a un investigador privado hace 18 meses, explicó el señor Peterson. Desconfiaba de algunas de las solicitudes financieras de sus hijos y quería entender qué estaba pasando realmente. La primera fotografía mostraba a Sara saliendo de un spa de lujo, de esos que cuestan más por visita que lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. La fecha indicaba que fue tomada 3 días después de que me llamara llorando porque no podía permitirse los útiles escolares de Hugo. Me dijo que estaba trabajando turnos extra como enfermera para llegar a fin de mes, susurré. La siguiente foto mostraba a Michael en un restaurante caro, claramente atendiendo a clientes, con botellas de champán sobre la mesa. El recibo grapado al dorso mostraba una factura de más de $800. Ese mismo día, me había pedido prestados $3.000. Para gastos médicos de emergencia. Pero fueron los extractos bancarios los que realmente contaron la historia. Página tras página mostraban depósitos míos y de Harold, seguidos inmediatamente de transferencias a tiendas de lujo, complejos turísticos y compras de lujo. Nada del dinero que les habíamos dado para emergencias había ido a parar a emergencias. Hay más, dijo el señor Peterson con suavidad. Grabaciones de audio. Harold las grabó y con su conocimiento de hecho. Empezó a insistir en poner las reuniones familiares en altavoz, alegando que su audición empeoraba y que necesitaba el volumen. Lo que no sabían era que también estaba grabando. Me entregó un pequeño dispositivo digital con auriculares.
Esta conversación tuvo lugar 6 semanas antes del fallecimiento de Harold. Sus hijos habían solicitado una reunión familiar para hablar sobre sus futuras necesidades de atención. Me puse los auriculares con manos temblorosas y presioné el botón de reproducción. La voz de Sara se oía con claridad. Mamá se está volviendo más olvidadiza, papá. Nos preocupa que viva sola. Me parece que está bien, respondió la voz de Harold, pero pude percibir el cansancio en su tono. Bueno, te parecerá confundida porque estás con ella todo el tiempo, intervino la voz de Michael. Pero cuando la visitamos, se repite mucho. Se olvida de nuestras conversaciones. Pausé la grabación y miré al señor Peterson confundida. No me repito. Tengo buena memoria. Sigue escuchando, dijo con tristeza. La voz de David, papá, si algo te pasa, tenemos que asegurarnos de que mamá esté protegida. Quizás deberíamos empezar a involucrarnos más en sus finanzas ahora que todavía estás aquí para ayudarla con la transición. ¿Qué tipo de participación?, preguntó Harold. Sara volvió a decir, solo cosas básicas. Quizás podría añadir a alguna de nosotras a sus cuentas bancarias. Darnos un poder notarial para emergencias. Ya sabes lo abrumadoras que pueden ser las decisiones financieras para las mujeres de su edad. Mujeres de su edad. Yo tenía 67 años en ese momento, no 90. Ella es perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos, dijo Harold con firmeza. Claro que sí, respondió Michael con suavidad. Pero estamos hablando de ser proactivos y planificar con antelación. Y sinceramente, papá, parte del dinero que han estado gastando me parece innecesario. ¿Cómo qué? Bueno, como todo el dinero que gastas en Hugo, intervino David. O sea, queremos al niño pero ni siquiera es familia, y lo que gastas en él podría destinarse a la atención a largo plazo de mamá. Se me heló la sangre. Hugo, sentado a mi lado, se quedó completamente inmóvil. La voz de Harold ahora sonaba peligrosa. Hugo es de la familia, y lo que decidamos gastar en él no es asunto tuyo. Papá, sé realista, dijo Sara. Es un niño adoptado que pronto cumplirá 18 años y, de todas formas, ya no estará con nosotros. El dinero que destinas a su fondo universitario podría pagarle a mamá una residencia asistida muy buena cuando llegue el momento. Tu madre no necesita vida asistida. Todavía no, asintió Michael. Pero si empezamos a planificar ahora y establecemos el marco legal, será mucho más fácil cuando llegue el momento. Quizás también deberías considerar actualizar tu testamento. Asegurarte de que todo esté listo para proteger a mamá de tener que tomar decisiones difíciles sola. La grabación continuó durante 20 minutos más. Mis hijos me explicaron sistemáticamente su plan para despojarme de mi autonomía e independencia, mientras convencían a Harold de que era por mi propio bien. Me pintaron como una mujer en decadencia e indefensa que necesitaba su protección ante mi propio juicio erróneo. Lo más escalofriante fue lo razonables que parecían, como presentaban cada sugerencia como motivada por el amor y la preocupación. Al terminar la grabación, me quedé en silencio un buen rato. El señor Peterson me dio un pañuelo. Hay 12 grabaciones más como esta, dijo. Cada una muestra un patrón de cómo tus hijos intentan controlar tus finanzas mientras socavan sistemáticamente tu capacidad a ojos de tu marido. Pero Harold lo vio todo. Estaba furioso. Fue entonces cuando contrató al investigador y empezó a hacer planes para protegerte. El señor Peterson sacó otro documento. Este es un análisis financiero exhaustivo de cada dólar que usted y Harold les dieron a sus hijos durante los últimos 15 años. El número al final de la página me mareó, $847.000. Casi 1 millón, susurré. Dinero que se suponía que iría a emergencias, facturas médicas, educación y gastos básicos. El investigador rastreó a dónde fue realmente. Pasó a otra página. Vacaciones de lujo, ropa de diseñador, autos caros, reformas en el hogar,
tratamientos de spa, electrónica de alta gama. Sus hijos han estado viviendo un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades, financiado completamente por su generosidad. Hugo habló por primera vez desde que llegamos. Ellos nunca tuvieron problemas. Ni de cerca, confirmó el señor Peterson. Y llevan años planeando esta apropiación de la herencia. El investigador encontró cadenas de correos electrónicos entre sus hijos que datan de hace 5 años, en las que discutían cómo administrar mejor el dinero de mamá y papá y planeaban cómo dividir los bienes. Me entregó un documento más. Este es el más importante. Es un plan detallado que Harold creó para lo que sucedería si sus hijos intentaran desafiar su testamento o cuestionar su capacidad mental. El documento se titulaba Protocolo de Protección para Della Holloway, y tenía 15 páginas de la planificación legal más exhaustiva que jamás había visto. Harold había anticipado cada movimiento que mis hijos pudieran hacer y creó contramedidas para cada uno. Les ha dado múltiples maneras de protegerse, explicó el señor Peterson. Medidas de seguridad legales, financieras e incluso personales. Pero lo más importante es esto. Señaló una cláusula casi al final. Cualquier heredero que impugne el testamento o intente declararte incompetente pierde automáticamente cualquier derecho a la herencia, y su parte pasa directamente a ti. Así que si intentan impugnarlo, lo pierden todo. Harold se aseguró de ello. También creó un fideicomiso que se activa si alguien intenta cuestionar su capacidad mental. Coloca inmediatamente todos los activos bajo el control de un fideicomisario independiente hasta que se resuelvan las impugnaciones. Miré a Hugo que estaba leyendo por encima de mi hombro con los ojos abiertos por el asombro. Tu abuelo sí que pensó en todo, dijo el señor Peterson. Pero hay algo más. Te dejó una carta para que la abrieras solo después de que vieras todas estas pruebas. Me entregó un sobresellado con la letra de Harold, para mi querida Della. Cuando estés lista para contraatacar. Al abrir el sobre me di cuenta de que Harold no solo me había dejado una herencia. Me había dejado las herramientas para recuperar mi vida y proteger a las personas que realmente importaban, como el joven sentado a mi lado que lo arriesgó todo para decirme la verdad. Mis hijos creían estar 3 pasos por delante. Pero Harold había estado jugando un juego completamente diferente. Y ahora me tocaba a mí dar el siguiente paso. El viaje a la casa en el norte del estado nos llevó 2 horas. Hugo y yo permanecimos casi en silencio mientras recorríamos los caminos familiares que Harold y yo habíamos recorrido juntos durante 3 décadas. Cada curva traía recuerdos, la primera vez que vimos la propiedad, los veranos que pasamos renovándola nosotros mismos, las tardes tranquilas en el porche contemplando la puesta de sol sobre el lago. Había leído la carta de Harold 2 veces antes de salir de la oficina del señor Peterson, y aún estaba procesando sus palabras. El hombre con el que viví durante 45 años sabía cosas sobre nuestros hijos que yo había confiado demasiado en no ver. Pero más que eso, me había amado lo suficiente como para pasar sus últimos meses construyendo una fortaleza a mi alrededor. ¿Estás nervioso?, preguntó Hugo mientras entrábamos en el largo camino de grava. No creo que nervioso sea la palabra correcta, dije, mirando la casa que se alzaba ante nosotros. Creo que estoy listo. La casa estaba exactamente igual que la habíamos dejado el fin de semana anterior al diagnóstico de Harold. Las mismas contraventanas azules, el mismo porche envolvente, las mismas jardineras que pronto habría que plantar. Pero saber que ahora era realmente mía, que Harold se había asegurado de ella, cambió por completo la sensación que tenía. Hugo me ayudó con la llave que nos había dado el señor Peterson, no la vieja que siempre usábamos, sino una nueva que al parecer Harold había mandado hacer. Dentro la casa olía a las bolsitas de lavanda que había dejado en todos los cajones, mezcladas con el ligero aroma del pulimento para madera que Harold siempre insistía en usar. Es hermoso, abuela, dijo Hugo mirando alrededor de la sala principal con su chimenea de piedra y paredes cubiertas de libros. Puedo ver por qué mamá quería renovarlo.
Tu madre quería destriparlo, corregí. Siempre decía que era demasiado anticuado, demasiado pequeño, demasiado tranquilo. Quería convertirlo en una especie de lugar de exhibición. Caminé lentamente por la habitación, recordando la cocina donde Harold y yo cocinábamos juntos cada mañana. El rincón de lectura donde pasábamos las tardes lluviosas. El dormitorio donde habíamos planeado nuestros sueños de jubilación. Pero fue en el estudio de Harold donde encontré lo que me había dejado. La habitación parecía normal a primera vista, su escritorio aún estaba cubierto de crucigramas que nunca había terminado, sus gafas de leer aún dobladas sobre una biografía a medio leer. Pero había un sobre en su escritorio que antes no estaba allí, con mi nombre escrito con su letra cuidadosa. Aquí está, susurré con las manos temblorosas al recogerlo. Hugo permaneció en silencio en la puerta mientras yo me sentaba en la silla de Harold y abría el sobre. Dentro había 3 hojas de su papel color crema, cubiertas con la letra que conocía tan bien como la mía. Mi querida Della, comenzó, y tuve que dejar de leer por un momento para recomponerme. Si estás leyendo esto significa que nuestros hijos te han mostrado quiénes son realmente, y que por fin has visto lo que yo he visto durante años. Lo siento, mi amor. Lamento que hayas tenido que descubrir su verdadera naturaleza de esta manera. Y lamento no haber podido protegerte de este dolor mientras aún estaba contigo. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomé sobre nuestro patrimonio, cada precaución que tomé, cada documento que preparé, todo fue por amor a ti. No por enojo con ellos, aunque Dios sabe que estaba enojada. Por amor a ti y por la determinación de que nunca estarías a su merced. Sé que crees que fracasaste como madre. Me lo has dicho tantas veces a lo largo de los años, sobre todo después de encuentros particularmente difíciles con Sarah, Michael o David. Te has culpado por su egoísmo, su presunción, su frialdad hacia ti. Pero Della, cariño, tú no fallaste. Ellos sí. Les diste todo lo que una madre debe dar, amor, apoyo, guía, oportunidades. Sacrificaste tus propios sueños para ayudarlos a alcanzar los suyos. Trabajaste turnos extra para pagar sus estudios, te privaste de cosas que querías para que ellos tuvieran lo que necesitaban, y nunca los hiciste sentir culpables por la carga. El problema nunca fue tu amor, Della. El problema fue que aprendieron a ver tu amor como una debilidad, tu generosidad como algo a lo que tenían derecho, tu perdón como un permiso para volver a hacerte daño. Lo vi suceder gradualmente a lo largo de los años. Cada vez que los rescatabas de los problemas financieros que ellos mismos habían creado, cada vez que los perdonabas por perderse eventos importantes de tu vida, cada vez que justificabas su comportamiento con otras personas, aprendieron que no había consecuencias por tratarte mal, así que insistieron. Debí haber intervenido antes. Debí haber insistido en que dejáramos de consentirlos hace años. Pero sabía cuánto los querías, y no soportaba ser yo quien te obligara a elegir entre tu marido y tus hijos. Así que me quedé callada y vi cómo te rompían el corazón una y otra vez. Pero cuando empezaron a hablar de administrar tus finanzas y a cuestionar tu capacidad mental, ya no pude callarme. Las cosas que decían de ti cuando creían que no los escuchaba, la forma en que hablaban de ti como si ya te hubieras ido, como si fueras un obstáculo para su herencia en lugar de su madre, me hicieron darme cuenta de que eran capaces de cualquier cosa. Así que hice mis planes, no para castigarlos aunque lo merecen. Hice mis planes para protegerte. Cada dólar que te dejé es tuyo para que lo uses como quieras. Toda la protección legal que establecí está ahí para garantizar tu independencia. Toda la evidencia que reuní está ahí para defenderte si intentan pintarte de incompetente. Pero más que eso, Della, quería asegurarme de que entendieras algo. No eres responsable de sus decisiones. No estás obligada a sacrificar tu paz por su avaricia. No estás obligada a prenderte fuego para mantenerlos calientes. La mujer con la que me casé hace 45 años era fuerte, independiente y capaz de todo lo que se propusiera. Lo único que cambió con los años fue que dejaste que otros te convencieran de lo contrario.
Pero esa mujer sigue ahí, mi amor. Ha estado esperando permiso para defenderse. Considera esta carta como tu permiso. Hugo es un buen chico, Della. Sé que no es nuestro nieto biológico, pero ha demostrado más lealtad y amor a nuestra familia que nuestros propios hijos. Si decides que siga en tu vida, tienes todo mi apoyo. Si decide quedarse contigo en lugar de con ellos, creo que ambos se beneficiarán. He dejado fondos adicionales en una cuenta aparte para su educación. No porque tenga derecho a ello por sangre, sino porque se lo ha ganado siendo el tipo de persona que nuestros nietos nunca aprendieron a ser. La información de la cuenta está en la caja fuerte detrás de mi diploma. La combinación es tu cumpleaños. También hay algo más en la caja fuerte que quiero que tengas. Es la escritura del terreno junto a esta casa. Lo compré hace 5 años, pensando que algún día podríamos construir una casa de huéspedes. Nunca te lo dije porque quería que fuera una sorpresa para nuestro 50º aniversario. No llegaremos a los 50 años juntos, pero quiero que la tengas de todos modos. Construye algo bonito ahí, Della. Construye algo que sea completamente tuyo. Los niños intentarán volver a tu vida una vez que se den cuenta de que no pueden romper el testamento. Se disculparán, harán promesas, jurarán que han cambiado. Usarán cualquier palanca emocional que crean que funcionará, culpa por la separación de la familia, preocupación por tu salud, afirmarán que solo intentaban protegerte. No les creas. Las personas capaces de manipularte y traicionarte tanto como te han demostrado no cambian solo porque sus planes fracasen. Volverán por la misma razón de siempre, porque quieren algo de ti. Pero ya no les debes nada, mi amor. Ya les has dado más de lo que cualquier padre debería dar. El resto de tu vida es tuya para vivirla como quieras. Espero que elijas ser feliz. Espero que elijas viajar a todos esos lugares que mencionamos. Espero que elijas consentirte como te pasaste la vida consintiendo a los demás. Espero que elijas rodearte solo de personas que te quieran por lo que eres, no por lo que les puedes dar. Y espero que sepas cada día cuánto te amaste. No solo yo, aunque te amé más de lo que jamás pude expresar con palabras, sino todos aquellos cuyas vidas tocaste con tu bondad, tu generosidad y tu enorme corazón. Eres suficiente, Della. Siempre lo has sido, y te mereces todo lo bueno que la vida te ofrece. Todo mi amor, siempre y para siempre. Harold. P. de la bodega está repleta de ese Burdeos que tanto te gusta. Puede que ya no esté, pero sigo cuidándote. Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían por las mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de sentirme verdaderamente visto y amado por primera vez en años. Hugo había entrado silenciosamente en la habitación y estaba sentado en la silla frente al escritorio, con sus propios ojos húmedos por las lágrimas. Te quería de verdad, dijo en voz baja. De verdad. Doblé la carta con cuidado y la sostuve contra mi pecho, y tenía razón en todo. Miré alrededor del estudio de Harold, la caja fuerte detrás de su diploma, las ventanas que daban a la propiedad que ahora era realmente mía. Por primera vez desde su muerte sentí la presencia de Harold no como una pérdida, sino como un regalo. Él seguía protegiéndome, guiándome, amándome. Y me había dado todo lo que necesitaba para finalmente defenderme. Vamos, le dije a Hugo levantándome con más energía de la que había sentido en meses. Veamos qué más nos dejó tu abuelo. Pero primero, tenía que hacer algunas llamadas. 3 llamadas en realidad, a 3 personas que estaban a punto de descubrir que su madre no era la mujer débil y manipulable que creían. Era hora de mostrarles exactamente con quién habían estado tratando durante todos estos años. 6 meses después, estaba en el porche de la casa del lago viendo a Hugo graduarse del instituto local. Se había transferido para el último año, alegando que quería empezar de cero, pero yo sabía la verdadera razón. Quería quedarse conmigo, y yo también quería que se quedara.
La casa de huéspedes con la que Harold había soñado estaba casi terminada, elevándose en el terreno junto a la casa principal como algo sacado de un cuento de hadas. Hugo la había diseñado él mismo. Siempre había sido un artista, aunque su madre nunca lo había inculcado esa faceta. Sería su espacio cuando se fuera a la universidad en otoño, pero también su base de operaciones para cuando quisiera regresar, porque ahora este era nuestro hogar para ambos. Las llamadas que hice ese día en el estudio de Harold fueron breves y definitivas. 3 conversaciones que pusieron fin a 40 años de ser ignorada, manipulada y tratada como un cajero automático en lugar de como una madre. Sara había llorado, por supuesto. Las lágrimas siempre habían sido su arma favorita. Mamá, no hables en serio. Somos familia. Las familias se perdonan. Tienes razón, le dije. Las familias se perdonan, pero también se tratan con respeto. Y tú dejaste de hacerlo hace años. ¿Y qué pasa con Hugo? No puedes robarme a mi hijo. No me estoy robando a nadie. Hugo tiene 17 años, edad suficiente para elegir dónde quiere vivir. Y ha elegido quedarse con quien realmente lo ama. Michael había intentado usar la ira en lugar de las lágrimas. Esto es ridículo. Mamá, estás dejando que ese niño te envenene en contra de tus propios hijos. ¿No ves lo que está haciendo? Lo que veo, respondí, es a un joven que me ha demostrado más honestidad y lealtad en un día que tú en años. Lo que veo es a alguien que vino a buscarme cuando estaba sola y desconsolada, en lugar de conspirar con abogados para robarme la herencia. No estábamos conspirando. Tratábamos de protegerte. ¿De qué, Michael? ¿De tener suficiente dinero para cuidarme? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De ser feliz? No intentaban protegerse de la posibilidad de que yo gastara mi propio dinero en lugar de atesorarlo para ustedes. David había sido el más honesto, probablemente porque siempre había sido el peor mentiroso. Mira, mamá, quizá manejamos mal las cosas, pero seguimos siendo tus hijos. No puedes simplemente dejarnos de lado. Puedo, dije. Y lo soy. Tomaste tu decisión cuando decidiste mentirme, robarme y planeaste declararme incompetente. Ahora debes vivir con las consecuencias de esa decisión. En los meses siguientes, lo intentaron todo. Flores, tarjetas, presentarse en casa sin avisar. Sara incluso trajo a Emma una vez, pensando que ver a mi nieta debilitaría mi determinación. Pero aprendí algo importante de la carta de Harold. No era responsable de arreglar las relaciones que otros habían roto. Hugo prosperó de maneras que nunca antes había visto. Sin la presión constante de ser la herramienta perfecta para manipular, se había convertido en el joven extraordinario que siempre había sido. Era divertido, reflexivo, creativo y sorprendentemente sabio para su edad. Lo habían aceptado en la escuela de arte con una beca parcial, y el fondo de estudios de Harold cubriría el resto. Pero más que eso, se había convertido en la familia que siempre había deseado. Alguien que me preguntaba sobre mi día porque le importaba la respuesta. Alguien que recordaba cosas importantes para mí. Alguien que me abrazaba solo porque sí. No porque quisiera algo. La cabaña fue su regalo de graduación, pero también el mío. Por primera vez en mi vida, construí algo mío desde cero. Algo que existiría exactamente como yo quería. Abuela Adela, llamó Hugo desde el patio, donde estaba ajustando los muebles nuevos del porche que habíamos elegido juntos. La señora Henderson está aquí. La señora Henderson era nuestra vecina más cercana, una viuda de mi edad, que se había convertido en una querida amiga en los últimos meses. Fue la primera persona a la que le conté sobre la carta de Harold, y lloró conmigo. Dela, dijo subiendo los escalones del porche con un paquete envuelto en las manos. Le traje a Hugo un regalo de graduación. No tenías que hacer eso, Margaret. Por supuesto que sí. Es familia. Familia.
La palabra significaba algo diferente ahora que hace un año. La familia no eran solo personas con quienes compartías la misma sangre. Eran personas que te apoyaban, que elegían amarte, que te trataban con respeto y amabilidad. Hugo abrió el regalo de Margaret. Materiales de arte, unos caros que había estado admirando en la tienda de arte del pueblo, pero que jamás habría pedido. Su rostro se iluminó de una forma que me recordó por qué me había enamorado de este chico, que no era mi nieto, pero lo sentía más como mi nieto que cualquier otro pariente consanguíneo. Esto es demasiado, dijo. Pero Margaret lo despidió con un gesto. Tonterías. Algún día serás un artista famoso y quiero poder decir que te conocí cuando. Pasamos la tarde en el porche. Los tres vimos cómo la puesta de sol teñía el lago de tonos dorados y rosados. Hugo dibujaba mientras Margaret y yo hablábamos de nuestros jardines, nuestros libros, nuestra vida tranquila y apacible. Justo cuando el sol se escondía tras los árboles, un coche entró en la entrada. Se me encogió el estómago automáticamente, 6 meses de paz me habían acostumbrado a desconfiar de las visitas inesperadas. Pero era solo el doctor Morrison del pueblo, revisando semanalmente la medicación para la presión arterial de Margaret. Se había convertido en otra incorporación inesperada a nuestra pequeña familia elegida, quedándose a menudo a cenar después de sus visitas a domicilio, contándome historias de su consulta y un humor mordaz que me recordaba a Harold. ¿Cómo está nuestro graduado?, le preguntó a Hugo, acomodándose en la cuarta silla del porche que habíamos añadido solo para él. A partir de esta mañana, oficialmente terminé la preparatoria, sonrió Hugo. Y oficialmente me aterra la universidad. Bien, dijo el doctor Morrison. Tener un poco de miedo significa que estás prestando atención. A medida que avanzaba la noche, nuestro pequeño grupo crecía. Tom de la ferretería pasó a dejar el buzón que Hugo había encargado para la cabaña, hecho a medida con sus iniciales y un pequeño diseño pintado. Jenny de la librería trajo una botella de vino para celebrar la graduación de Hugo y terminó quedándose a cenar. Esta era mi vida ahora. No el gran círculo social que mis hijos siempre habían creído que desearía, sino algo mejor, una comunidad de personas que se preocupaban de verdad, que asistían no por obligación, sino por gusto. Alrededor de las 10, cuando nuestra fiesta improvisada estaba a punto de terminar, sonó mi teléfono. Casi no contesto, después de meses ignorando las llamadas de mis hijos, se había convertido en una costumbre. Pero el número no me sonaba, así que contesté. Señora Holloway, soy Amanda Peterson, hija de James Peterson, dijo la voz. Disculpe la llamada tan tarde, pero quería informarle que hoy hemos ejecutado la última parte de las instrucciones de su esposo. Su esposo falleció hace 2 meses y me he hecho cargo de su bufete. He estado manejando los últimos detalles de su planificación patrimonial. ¿Qué instrucciones?, pregunté. Las donaciones benéficas, dijo. Su esposo creó un fondo para distribuirlo a organizaciones benéficas locales 6 meses después de la formalización del testamento, suponiendo que no prosperaran las impugnaciones. Como las impugnaciones legales de sus hijos fueron desestimadas, pudimos distribuir los fondos hoy. ¿Cuánto?, susurré. $200.000, señora Holloway, repartidos entre el hospital infantil, el albergue para mujeres y el programa de alfabetización de la biblioteca. Su esposo dejó instrucciones específicas para que las donaciones se hicieran a su nombre. En mi nombre, repetí. Incluso muerta, Harold se aseguraba de que la gente supiera que yo era una mujer de peso, una mujer que aportaba a su comunidad, una mujer digna de respeto. Después de colgar, me quedé en silencio un momento observando a Hugo ayudar a Margaret a bajar las escaleras del porche hacia el coche del doctor Morrison. Jenny guardaba el pastel que sobraba para llevárselo a su hija adolescente, y Tom contaba una historia elaborada que hizo reír a todos. Este era el último regalo de Harold para mí, no solo el dinero, la casa o la protección legal, sino el permiso para construir una vida que me hiciera feliz.
El permiso para dejar de intentar ganarme el amor de quienes eran incapaces de darlo y aceptar el amor de quienes lo ofrecían libremente. Hugo volvió a subir al porche y se sentó en la silla junto a la mía. «¿Buen día?», preguntó. «Lo mejor», dije y lo dije en serio. «Abuela Adela», dijo en voz baja. «Sé que no soy realmente tu nieto. Sé que la prueba de ADN lo demostró. Pero ustedes son la familia más auténtica que he tenido». Me acerqué y tomé la mano de este joven que había arriesgado todo para decirme la verdad, que me había elegido cuando elegirme le costó todo lo demás que conocía. «Hugo», dije, «la sangre no hace familia. El amor hace familia. La decisión hace familia. La presencia hace familia. Has sido más familia para mí que cualquier otra persona en mi vida». Nos sentamos en un silencio reconfortante observando el reflejo de las estrellas en el lago, escuchando los apacibles sonidos de la noche. Mañana, Hugo empezaría a preparar sus maletas para la universidad. En otoño, lo llevaría a la universidad y lo ayudaría a mudarse a su dormitorio, como haría cualquier abuela orgullosa. Y cuando volviera a casa para las fiestas, sería a esta casa, a esta vida que habíamos construido juntos, a esta familia que habíamos elegido. Mis hijos probablemente seguirían intentando volver a mi vida. Probablemente aparecerían en las fiestas, afirmarían que habían cambiado, intentarían hacerme sentir culpable para que los perdonara. Pero tenía la carta de Harold en el cajón de mi cómoda y la leía siempre que necesitaba recordarme quién era, y lo que merecía. Merecía paz. Merecía respeto. Merecía ser amado por quien era, no por lo que podía ofrecer. Y sentado aquí en este porche, rodeado de personas que me veían con claridad y me amaban de todos modos, finalmente tenía las tres cosas. El lago estaba en perfecta calma, reflejando las estrellas como un espejo. Todo era exactamente como debía ser. Todo era exactamente como Harold lo había planeado. Y por primera vez en años, yo era exactamente quien debía ser. Ahora, tengo curiosidad por ustedes, que han escuchado mi historia, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, les dejo en la pantalla final dos historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.